hay un artista que a mí me interesa, que un poco lo visitemos, que es Jerónimo del Bosco o Jerome Van Aken, más conocido como El Bosco, que si bien él va a pertenecer a lo que es la tradición holandesa, tiene una gran presencia en la historia de la pintura española, ¿no? Ya va a tener influencia de los pintores holandeses, de los pintores flamencos todavía, de ese renacimiento en donde había cuando veíamos la fuerte importancia del detalle, la importancia de la observación, más que de pintar lo que yo construyo a partir de lo que sé, pinto lo que veo, y entonces ese trabajo de la percepción, ese trabajo sumamente detallista. A su vez hay toda una influencia de los libros de hora, de todo lo que va a tener que ver con esa imaginería propia de las miniaturas de la Edad Media. En las obras del Bosco uno lo que observa que lo accesorio que era para las otras disciplinas se convierte en central, podríamos decir. El otro elemento interesante es cómo va a ser revisado y revisitada la obra del Bosco, y va a ser un elemento para que empecemos a pensar en la intertextualidad o en la intericonicidad, en donde hay un diálogo, un retomar otros motivos, otros temas, otras maneras de resolver, maneras de representar, que están en la historia del arte. Y me estoy refiriendo a obras de artistas, en especial de las vanguardias, como en el caso del surrealismo, que cita y que retoma obras en especial del Bosco, pero también lo podemos encontrar citado con comillas, podríamos decir, para la palabra citado, remitido, revisitado, en obras de Goya también ya, ¿no? Esta obra es una obra interesante, si bien fue realizada es un tríptico, o sea, está conformada por 3 partes el cuadro, y incluso es un tríptico que se cierra. En la próxima diapositiva lo vamos a ver cerrado. Se llama El Jardín de las Delicias. Fue realizado y se hallaba en el Palacio de Enrique de Nassau, en Bruselas, pero luego toda esa zona va a ser conquistada y requisada en una violenta por el duque de Alba, y luego va a pasar a pertenecer al patrimonio de Felipe II, que se va a ubicar en el Escorial, que no va a constituir una obra de devoción, sino más bien una obra de reflexión moral, ¿no? El Bosco era católico, pero acá aparece una gran presencia de erotismo, que de alguna manera sorprende a quienes ven estas obras, ¿no? El Jardín de las Delicias tendría estas 3 partes, ¿no? Si empezamos por el paraíso terrenal, ¿no? Ahí estaría la presencia de Dios. Fíjense que son imágenes muy lineales, con mucho detalle. Dios, Adán y Eva, Dios le está presentando, incluso es el momento que elige, le está presentando a Eva. Si van hacia arriba en el centro, están los 4, la fuente con los 4 ríos del paraíso, el árbol de la ciencia,
Ahora vamos a volver incluso. En la figura central, el paraíso o el jardín de las delicias, ese Edén, diríamos, la figura se encuentra desnudas, salvo la pareja del ángulo. Si ustedes observan, bueno, pueden hacer un juego y buscar cuáles son las parejas que no están desnudas. Y esta presencia también de pareja, ¿no? Las mujeres desnudas ahí alrededor del estanque, ¿no? Ese hombre que gira alrededor con cabalgaduras alusivas a los pecados capitales, ¿no? Y en el plano superior, fíjense que hay como distintos planos, ¿no? Que están, podríamos hacer una lectura de planos desde la horizontalidad, estas construcciones fantásticas sobre el agua, la fuente resquebrajada, este carácter de lo efímero de los placeres. Y luego el panel derecho, que es el panel del infierno, con muy interesantes los instrumentos musicales, que se utilizan para torturar a los pecadores, que se dedican a la música profana, la figura del hombre árbol asociado al demonio, el castigo, a los 7 pecados capitales, ¿no? Y cuando hacen una de las anotan en el patrimonio, no me sale la palabra, plantean justamente esta idea de una obra basada o cifrada en disparates, ¿no? En esta idea en donde no hay una homogeneidad, y retomar esta idea carnavalesca del mundo al revés también, ¿no? Hay todo un contexto carnavalesco que se estaba dando, que fue muy analizado tanto por Bakhtin en la cultura popular de la Edad Media del Renacimiento, ya en el siglo XX, y en otra obra de Kaiser, Lo grotesco y su realización en literatura y pintura, en donde, bueno, justamente retoma con otra visión post Segunda Guerra Mundial. Bien, sigo en la próxima. Les decía, en el tríptico, si tuviéramos el tríptico cerrado, esta sería la imagen. Se encuentra esta gran esfera que representa el mundo en el tercer día de la creación, aún carente de vida, ¿no? Y entonces, al abrir, aparece este jardín de las delicias, que también ha sido muy citado, también lo podemos ver en el cine, ¿no? Fragmentos de la obra del Bosco, esto que habíamos dicho, y por el otro lado, este vínculo que yo les decía de jugar, ahí tienen uno de los fragmentos del Bosco que si ustedes giran ese fragmento, van a encontrar una remitencia como en las obras de Salvador Dalí, en este interés por los detalles, en este interés lúdico, pero a su vez cargado de erotismo, ya no con la enseñanza y con la búsqueda, diríamos, del sentido que quería transmitir el Bosco, sino en este caso, si ustedes lo giran, tendrían esta obra, que es una obra de 1929, es un óleo de Salvador Dalí, El gran masturbador. Fíjense que reaparece representado. Vamos a hacer unos juegos con otras imágenes. Digamos, de qué imaginario, qué antecedentes, en dónde retoma esta estética tan propia del Bosco, diríamos. Nosotros la vemos y la podemos reconocer, tan peculiar. Y yo les mencionaba los libros miniados, esos libros de hora. En este caso yo les puse fragmentos que son pequeñísimos. Piensen en una hoja de un libro, en este caso son todos fragmentos del Pontifical de Guillaume Durand, que se había pintado. Ahí aparece la letra capital, luego iba a ir
decorando, diríamos, toda esta pintura que iba acompañando, mínima, pequeña, las hojas y estos manuscritos iluminados, aproximadamente datada entre el 1401, y que fue hecho para el arzobispo de Toledo, ¿no? Ahí se ve claramente esta vinculación que decíamos con ese mundo idílico, podríamos decir, con ese mundo fantasioso, que se puede observar en estos libros propios del arte medieval, ¿no? Con respecto a la ligazón, sobre el margen derecho hay fragmentos de lo que sería el tríptico abierto en el Jardín de las Delicias, y fíjense estos personajes metamorfoseados, fíjense la linealidad de los árboles y la decoración, pero a su vez esto que permite también el óleo, este juego de luces y sombras tan caro a ya las técnicas del óleo y del Renacimiento. Decíamos de el detalle, lo que no es tenido en cuenta, lo marginal, pasa a ser considerado un tema importante, diríamos, ¿no? La escena del centro es una escultura que pertenece al periodo del románico del siglo XI, en donde, bueno, claramente se representa ese bestiario, un búho, una lechuza, ¿no? De cuerpo entero, y que se ubica en el canecillo, ¿no? En el alero, diríamos, ¿no? De la iglesia de San Martín de Fromista en España. Esa imagen, que podría haber sido, ¿cómo se recupera? Ahí tienen este búho observando, que si vuelven a la escena del Jardín de las Delicias, lo van a observar en la fuente central, en el primero de los, donde está Adán y Eva, bueno, arriba sobre las aguas hay una fuente, en esa fuente, en el centro, como si fuera un boyerista, observando, ahí lo tienen al búho. Un dibujo de pequeño formato, también del Bosco, de acá ya es un búho en el nido, pero acá ya aparece con estas alas desplegadas, que ha sido retomado, yo les decía, por otro artista conocido de la historia de la pintura, que es un español, Francisco Goya y Lucientes, en esta serie de grabados que se llamaron Caprichos, y el título de este grabado es No hay quien nos desate, y fíjense nuevamente cómo recupera esta figura de este ave nocturna con sus alas abiertas. Las alas cerradas también en el Jardín de la Delicia las vuelven a tener a la imagen mirando. Si ustedes vuelven al Jardín de las Delicias abierto, lo van a poder ubicar en las pinturas del centro. Otra obra de El Bosco, que también adquiere Felipe II, es este tríptico que actualmente está en el Museo del Prado, pero que estaba en el Escorial, un edificio también manierista, que abierto, ¿no? Presenta, bueno, en la tabla izquierda los orígenes del pecado, ¿no? Desde la caída de los ángeles rebeldes a la expulsión del paraíso, es decir, recupera esta importancia de un fuerte sentido de enseñanza, ¿no?
La tabla central aborda el mundo de los hombres con una imagen alegórica que se basa en un dicho popular flamenco, y está recurriendo a su propia tradición, que decía: el mundo es como un carro de heno y cada uno toma lo que puede. ¿Qué simboliza el heno, no? Que tiene que ver con la ambición de los bienes terrenales, ¿no? Entonces, fíjense ahí cómo se vinculan cada uno de los personajes con los bienes, con los bienes terrenales, ¿no? Es decir, el Papa, el Rey, el Emperador, todos siguen al carro en procesión y las masas tratan de llegar, de escalar, ¿no? Ahí hay una escalera que quieren subir, y se van dejando aplastar, van luchando incluso entre ellas, ¿no? Algunos llegan más fácilmente al heno que otros. Bueno, ahí aparece que no siempre se llega por buenas, siguiendo buenos caminos, ¿no? Sobre el carro se observan dos parejas, ¿no? Que se entregan a placeres más bien de tipo hedonista, diríamos, ¿no? Con la música, ¿no? Y solo el ángel reza implorando a Cristo, que es el que está arriba y los observa. El tiro del carro está compuesta de seres diabólicos que arrastran a todos al infierno. Y ahí aparece el infierno, en donde concluye este tríptico, ¿no? Bueno, la escena del infierno, en donde dominan los rojos, podríamos decir, juega de nuevo con estos distintos niveles de lectura. Hay la perspectiva está más bien superpuesta, ¿no? Es decir, fíjense la lectura de cada uno, y bueno, yo no quisiera estar en ese infierno, ¿no? En donde está todo intentando subir a esa torre, tratando de construir la torre, pero a su vez intentan subir a la torre con una bolsa, aparece una vaca sobre la cual hay un soldado, pero ese soldado está penetrado por una lanza. Bien, estos, de nuevo, los seres fantasiosos que aparecen, que se conjugan, aparece una sardina en el centro, fíjense. Hay una multiplicidad de personajes y hay un gran tiempo de lectura. Otro artista que nos lleva la obra del Bosco a hablar, porque comparte con el Bosco el profundo naturalismo, también una cierta vinculación con una imagen más popular, podríamos decir, que a su vez se suma a este ideal tan didáctico de generar una enseñanza, dejar una enseñanza al espectador, y me estoy refiriendo a Pieter Bruegel, o Bruegel el Viejo. Cuando Bruegel desarrolla su obra, a diferencia del Bosco, él viaja bastante, se conecta con otros artistas, con otros círculos en especial. Va a tener una amistad con Clovio, que era un miniaturista que trabajaba para el cardenal Farnesio. Trabaja mucho en lo que es pintura de paisaje, hace sus
obras, vamos a ver ahora algunas obras con las vistas de pájaro, ¿no? Donde hay una representación, le interesa representar toda esa topografía, ¿no? Esos nuevos paisajes. En este caso, el triunfo de la muerte tiene también este tinte moralizador, la cantidad de personajes que no tiene, que veíamos en el bosque, los seres fantásticos, ¿no? Todo ese mundo onírico y fantasioso que tan característico del bosque. Acá son seres que pueden estar vivos o muertos, esa sería la gran diferencia que podemos encontrar, pero que tratan de mantener con una cierta continuidad, por eso hablamos de este naturalismo, ¿no? La cultura medieval estaba muy vinculada al miedo de la muerte, ¿no? Es decir, donde, bueno, todos los hombres vamos a morir, ¿no? Dirían los existencialistas, somos para la muerte, de lo único que estamos seguros. Entonces, esta pintura, se observa el carro, en donde la que va guiando ese carro, aparece la muerte, sobre un caballo muy flaco, muy como cadavérico, que va con su guadaña cercenando las vidas. Los esqueletos que van protegidos por escudos o por ataúdes, ¿no? Y bueno, toda esta lucha, y por el otro lado un paisaje, ¿no? Como que se está quemando, desolado, en donde no hay personas, ¿no? Hay una desolación muy grande en ese paisaje. Cómo los muertos atacan a los vivos, casi hoy diríamos una imagen de zombies, ¿no? Fíjense que hay ejecuciones, hay horcas, hay, ¿no? Es decir, distintas maneras de ir matándolos. ¿Qué pasa en el primer plano? Aparecen los distintas, podríamos decir, tipos sociales, ¿no? Y los distintos también pecados, ¿no? Y el rey, la avaricia, ¿no? Ahí aparece ese dinero, todas esas monedas que se encuentran en el ángulo izquierdo, o los que se entregan al amor, los amantes, que están entregados a los placeres, o el bufón, el jugador, el cobarde, ¿no? Y todos estos masacrados que aparecen en distintos espacios.